visión joven. Pedro y la roca. Nuestro versículo de memoria se encuentra en Mateo 16:15, que nos dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Desde esta pregunta, Jesús ya trataba de explicarle a sus discípulos que a él le era necesario padecer mucho de los ancianos, de los fariseos y los escribas. Él le era necesario también morir y resucitar al tercer día. En esta lección nosotros podemos encontrar acerca de Pedro y de Jesús, pero más nos vamos a concentrar en Pedro, en cómo él actuó hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, encontramos la declaración que Pedro hizo cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La respuesta de Pedro fue por el tiempo que él había pasado junto a Jesús y por la comunión que había tenido con él y por lo consiguiente con el Padre. A veces es necesario que nosotros tengamos comunión con Jesús. Sobre esta roca. En Mateo 16, 17 al 20 encontramos la descripción de la historia cuando Jesús le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Encontramos que estos versículos han sido controversiales a través de la historia, pues algunas personas han creído que Pedro era la roca. Sin embargo, encontramos evidencias claras en la Biblia que afirman que Pedro no era la roca, sino Jesús mismo. Efesios 2:20 afirma que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Así es que mientras nosotros edifiquemos sobre Jesús, nunca podremos ser derribados. Pedro como Satanás. En Mateo 16, del 21 en adelante, nosotros encontramos una declaración bastante fuerte que Jesús le hace a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué tal declaración? Bueno, Pedro estaba interfiriendo en el plan de salvación. Cuando Pedro le dirige las palabras a Jesús y le dice: Señor, en ninguna manera permitas que esto te acontezca. Estas palabras nos llevan a pensar en aquel plan de salvación que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, y de esa forma nosotros podemos encontrar hoy en día la salvación para cada una de nuestras vidas. Hay dos cosas importantes, dos discípulos que nosotros podemos notar. Está el apóstol Pedro y también Judas. La diferencia es que Pedro se arrepintió y estuvo dispuesto a ser corregido. ¿Estaremos tú y yo dispuestos a ser corregidos? Un poco de ánimo del cielo. Jesús había vivido entre el amor y la comunión del cielo, pero ahora se encontraba en la tierra que él mismo había creado, pero en soledad. En Mateo capítulo 17, del 1 al 9, encontramos la historia cuando Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan y los lleva a un monte. Ahí ellos ven a Jesús hablando con dos personas más, y también Jesús muestra su divinidad. Estos personajes que ahí vemos eran Moisés y Elías. Fueron los mensajeros que el cielo mandó para conversar con Jesús. Jesús había usado ángeles en otras ocasiones, pero esta vez Jesús mandó a Moisés y Elías porque ellos habían soportado y pasado por las mismas pruebas que Jesús estaba teniendo. Cuando Pedro, Juan y Santiago vieron a Moisés y Elías, tuvieron miedo, y Jesús se acercó, los tocó y los consoló. A pesar de todo lo que estaban por afrontar, aún así Él consoló a sus discípulos. Así también Dios quiere que nosotros podamos consolar a algunas personas que a veces Dios pone en nuestro camino. Jesús y el impuesto del templo. Aunque se requería que todos los judíos pagaran los impuestos, algunas personas estaban exentas, como los sacerdotes, los levitas y los rabinos. Jesús es el Rey del universo, Él no debía pagar los impuestos. Sin embargo, Pedro afirmó que sí los pagaría. Con esta respuesta que Pedro dio, el N.G. de White afirma que Pedro perdió la oportunidad de poder revelar la autoridad absoluta de Cristo. Jesús le muestra a Pedro de una manera sencilla su error, y aunque él pudo haber pagado los impuestos de una manera fácil, lo hizo mostrando un milagro y le pidió a Pedro que fuera y en la boca de un pez encontraría el dinero que necesitaba para pagar los impuestos. Este
Este gran milagro que Jesús hizo nos demuestra que Jesús no solamente es la autoridad del templo, sino también sobre la creación, y nos demuestra que Él es el Rey del universo. Al Pedro sacar el pez del agua, encontró allí en la boca del pez un estatero, que era la cantidad exacta que Pedro necesitaba para pagar los impuestos de Jesús y de Pedro. Esto nos muestra el increíble poder de nuestro Señor Jesucristo para obrar y hacer milagros en nuestras vidas. La lucha de Pedro fue someter su voluntad a Dios. Tú y yo, ¿someteremos nuestra voluntad a Dios? Un lenguaje singular, el evangelio he de contar. Un joven comenzando a hablar, visión joven.